Muy buenos días para todos. Leyendo la Suma Teológica, que a veces lo hago a manera de lectura espiritual, me encontré con un pasaje de la cuestión 82 de la primera parte de la Suma. En esta cuestión, Santo Tomás está estudiando la voluntad, los actos de la voluntad humana. Y más específicamente les estoy hablando del artículo 2. El artículo 2 dice: Utrum voluntas ex necessitate omnia velit quecunque vult. ¿Qué significa? Es si la voluntad necesariamente todo lo que quiere lo quiere de manera obligatoria y necesaria, porque está preparando el camino para hablar del libre arbitrio, de la libertad. Entonces se pregunta si la voluntad, que es esa potencia con la cual buscamos el bien que el intelecto nos presenta, si esa voluntad quiere con necesidad. Esta pregunta de con necesidad apunta a la libertad, a los actos libres. Una cosa es actuar y buscar y querer algo con libertad, libremente, y otra cosa distinta es quererlo necesariamente, es decir, no poder no querer eso. Porque la necesidad, uno de los significados o de los sentidos de la palabra necesidad es cuando algo no puede no ser. En el caso del querer, querer con necesidad significa no poder no querer. Es decir, lo contrario de la libertad, que precisamente consiste en la elección, querer o no querer, querer esto o querer aquello. ¿Y qué dice el texto? Que me llamó la atención y dije, vamos a compartirlo porque puede servir perfectamente para una reflexión interesante, incluso acerca de nuestra vida espiritual. ¿Qué dice la respuesta? La respuesta de Santo Tomás dice: la voluntad no quiere necesariamente todas las cosas. Para probarlo, recordemos que, según ya dijimos, así como el entendimiento asiente, asentir. Asentir es el verbo que significa aceptar como verdadero, tener como verdadero. Yo asiento, como cuando asentimos con la cabeza y decimos sí a algo que nos están diciendo, como que aceptamos la verdad de algo que nos están diciendo. Así como el entendimiento asiente de manera natural y necesaria a los primeros principios, así la voluntad al último fin. Al último fin. ¿Qué nos acaba de decir Santo Tomás? Así con mucha rapidez, que con necesidad, es decir, necesariamente la voluntad se adhiere al fin último. No puede no quererlo. Recuerden que ese es el sentido de la necesidad. No puede no quererlo. La voluntad humana no puede no querer el fin último, que es el bien supremo que llamamos bienaventuranza. Pero existen, vuelve a la comparación con el entendimiento, pero existen verdades que no tienen conexión necesaria con los primeros principios, como son las proposiciones contingentes, de cuya negación no se sigue la negación de los primeros principios. ¿Cuál es una verdad contingente? Digamos, hablando en absoluto, pues que en este momento yo estoy leyendo la Suma Teológica. Leonardo está leyendo, es una verdad contingente. ¿Por qué? Porque no es necesario que yo en este momento esté haciendo esto. Podría estar haciendo cualquier otra cosa. Esas son verdades contingentes. Si se niega que Leonardo está leyendo, pues no por eso se está poniendo en duda algún gran principio de la razón, como el principio de contradicción, el principio de finalidad, el principio de causalidad, etc. Repetimos entonces. A las verdades contingentes, a estas el entendimiento no se adhiere necesariamente. Otras veces, en cambio, hay verdades que tienen conexión necesaria con los primeros principios, como las conclusiones que se demuestran, que si se niegan, se sigue de ello la negación de los primeros principios. A esas conclusiones que necesariamente están ligadas con los primeros principios, asiente el entendimiento necesariamente cuando conoce por una demostración su inclusión en los principios. Bien. Pero no se adhiere a ellas de modo necesario antes de conocer esa inclusión en el principio. Santo Tomás siempre está haciendo esta
este parangón, esta analogía, esta comparación entre la voluntad y el entendimiento. Para él son dos potencias del alma que funcionan como de la misma manera, como que siguen los mismos pasos, como que se guían por los mismos parámetros. Por eso a lo largo de toda su antropología, Santo Tomás siempre, cuando va a explicar algo de la voluntad, siempre va a decir, como sucede con el entendimiento, el libre arbitrio, como sucede cuando estamos sacando una conclusión, que la bienaventuranza, como sucede en el entendimiento con los primeros principios. Siempre está haciendo ese parangón muy pedagógico. Recuerden ustedes que Santo Tomás fue, ante todo y sobre todas las cosas, un profesor de teología. Ahora sí va a la voluntad. Habiendo aclarado el punto con el que lo va a comparar, que es el funcionamiento de la inteligencia, pasa a decir, lo mismo ocurre por parte de la voluntad. Existen bienes, ojo acá, existen bienes particulares que no tienen una relación necesaria con la felicidad. Sin ellos se puede ser feliz. Bienes particulares son todas las cosas que nos encontramos en nuestra vida diaria, desde la cuna hasta la tumba. Sin ellos perfectamente se puede ser feliz, sin ese par de zapatos, sin esa comida rica en este preciso instante, sin aquel viajecito, se puede ser feliz. No tienen ninguna de estas cosas una conexión necesaria con la felicidad. ¿Qué quiere decir conexión necesaria? Que algo necesariamente, obligatoriamente, por esencia, se requiere para la felicidad. No, los bienes particulares, que son todos los que nos encontramos en nuestra vida, a los que les dedicamos tanto interés y dinero y tiempo y a veces hasta el alma misma, sin todas esas cosas, dice Santo Tomás, uno puede ser feliz. A esos bienes no se adhiere la voluntad necesariamente. Así como la inteligencia, a esas verdades contingentes que no se relacionan de manera necesaria con los primeros principios, a esas verdades contingentes la inteligencia no se adhiere necesariamente. Solo se adhiere la inteligencia necesariamente a esas verdades que tienen una conexión necesaria con los primeros principios y que la inteligencia comprende esa conexión por medio de una demostración. Entonces ahí sí, el entendimiento da su asentimiento porque por medio de una demostración comprendió que esa conclusión se incluye necesariamente en la verdad de los primeros principios. En el caso de la voluntad, en vez de conclusión, tenemos bienes particulares y en vez de primeros principios tenemos el fin último, el bien universal. Entonces todos esos bienes particulares no tienen una conexión directa con el fin último, con la felicidad suprema, porque dice Santo Tomás, sin ellos podemos ser felices. En cambio, existen otros que tienen relación necesaria con la felicidad, otros bienes, por los cuales el hombre se une a Dios. Ojo, ¿cuáles son esos bienes que sí tienen una relación directa y necesaria con la felicidad humana? Aquellos por los cuales el hombre se une a Dios, en quien se encuentra la verdadera felicidad. Pero hasta que sea demostrada la necesidad de esa conexión por la certeza de la visión de Dios en el cielo, la voluntad no se adhiere necesariamente a Dios ni a las cosas que son de Dios. Fíjense, ¿qué está diciendo Santo Tomás? Que aquí en esta vida estamos rodeados de un montón de cosas que son bienes particulares. A esos bienes particulares nuestra voluntad no se apega, no se dirige a ellos con necesidad, porque no tienen una conexión directa con la felicidad innecesaria. No, sin ellos se puede ser feliz. Pero dice Santo Tomás que también existen algunos bienes que sí tienen esa necesidad, esa conexión necesaria con la suprema felicidad. A esos bienes, una vez conocido, lo mismo que con la inteligencia, una vez conocida esa conexión entre ese bien y nuestra suprema felicidad, la voluntad se adhiere a ellos, los busca necesariamente. Pero ¿qué dice Santo Tomás? Que solamente en la visión de Dios, cuando estemos en el cielo, Dios mediante, veremos allí esa conexión. Hasta que sea demostrada la necesidad de esa conexión por la certeza de la visión, la voluntad no se adhiere a Dios ni a las cosas que son de Dios. Triste, pero es la condición de la libertad. Aquí abajo
siendo Dios nuestra felicidad y siendo todas las cosas que nos unen a Dios nuestro camino a la felicidad, la fe, los sacramentos, la vida virtuosa, la gracia de Dios, las buenas obras, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son bienes que nos unen a Dios. Por lo tanto, son bienes que si conociéramos, cosa que solo ocurrirá en el cielo, si conociéramos esa conexión de todos estos medios con ese fin, nuestra voluntad los buscaría con necesidad, como si dijéramos con urgencia, con hambre. Es decir, si aquí supiéramos lo que ya saben los santos que están en el cielo, del valor de los sacramentos, el valor de la confesión, de la misa, de la oración, de la vida virtuosa, de la gracia de Dios, de las buenas obras, si aquí en la tierra pudiéramos conocer su valor y su conexión necesaria como medio con esa felicidad, aquí en la tierra viviríamos las 24 horas en función de buscar estos bienes, de buscar la oración, de buscar los sacramentos, de buscar la vida de la gracia. Pero dice Santo Tomás que esa conexión entre estos bienes y ese fin solo lo veremos en la visión de Dios. Aquí en la tierra caminamos por fe y la fe nos dice estos son los medios y este es el fin. Y ahí aparece la libertad. Porque recuerdan ustedes que decíamos al principio que necesidad es como lo contrario de libertad. Fíjense ustedes, si aquí en la tierra pudiéramos ver esa conexión entre estas cosas y lo que nos hace felices, no se podría decir que somos libres, porque los buscaríamos todas estas cosas con necesidad, no electivamente, no eligiendo esos bienes, sino con necesidad, y eso automáticamente haría que no fuéramos libres, porque la libertad está esencialmente en el acto de la elección, como también explica Santo Tomás mucho más adelante. Dice Santo Tomás, en cambio la voluntad del que ve a Dios, los santos, del que ve a Dios en esencia, se une a Dios necesariamente, del mismo modo que ahora necesariamente deseamos la felicidad. Está claro que la voluntad no quiere con necesidad todas las cosas que ama. Uno diría, bueno, nuestro Señor debió facilitarnos más las cosas y hacer que entendiéramos en este valle de lágrimas, en esta vida terrenal, que estas cosas son necesarias para ese fin y viéramos con total claridad esa conexión y buscáramos con necesidad, con hambre, con urgencia todos estos bienes. Y diríamos que así nos hace un favor, porque entonces todos nos salvaríamos y todos iríamos al cielo. Sí. Pero ¿en qué quedaría la libre elección, el libre arbitrio? Fundamento del mérito. Precisamente una obra, algo que hagamos, tiene mérito, es meritoria en la medida en que la escogimos pudiendo haber escogido otra cosa. Si algo no se elige pudiendo escoger otras cosas, sino con necesidad, ahí no aparece el concepto del mérito. Entonces iríamos al cielo sin méritos. Iríamos al cielo sin méritos. El riesgo de la fe, el riesgo de la vida de fe está en que podemos perderla, en que todas las cosas que realmente nos hacen felices en esta tierra están como cubiertas con un velo que no nos permite acá ver esa conexión directa, y entonces vamos caminando por fe, eligiendo la vida de Dios, eligiendo la vida de la gracia, eligiendo la vida sacramental, eligiendo la vida virtuosa y por lo tanto acumulando el mérito. Entonces, bueno, les quería compartir ese texto, me pareció interesante porque muchas veces uno se pregunta por qué la gente viendo las cosas actúa de otra manera, y lo que pasa es que esa es la condición de la naturaleza humana, es el requisito de la libertad, el requisito del mérito, que acá en la tierra el bien y el mal se nos presentan a nuestra elección. Dios los bendiga.